Bendiciones muy amados, qué bueno poder compartir con ustedes un domingo más, una palabra del Señor más. Hoy quiero compartir una palabra que se llama 3 llamados, 3 historias, o 3 historias, 3 llamados. Y quiero que presten mucha atención y que puedan identificarse con lo que vamos a contar. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine y que más allá de la sabiduría de la palabra del Señor podamos conocer más su corazón y que no solamente nuestra mente sea activada y bendecida, sino también nuestro espíritu pueda recibir todo lo que Dios tiene y nuestra alma sea transformada por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos permites ser transformados. Tú en Cristo nos das el privilegio, la maravillosa oportunidad de ser transformados a tu imagen y poder crecer para conocer tu corazón y al conocerte a ti descubrirnos a nosotros mismos. Señor, oro por mí y por mis amados, para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra nos renueve, nos rete, nos inspire y nos lleve a más. Confiamos en tu maravilloso poder, confiamos en el poder del Espíritu Santo que transforma y que también guía mis palabras y que nos lleva a ser parte de lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Esta palabra la compartí por primera vez en un campamento hace poco en Atlanta. Estábamos rodeados de jóvenes, muchos de ellos no hablaban español y fue realmente un desafío para mí compartir con ellos porque no había traducción, así que tenía que ser lo suficientemente simple para que pudieran comprenderme. Recuerdo que lo primero que hice fue hacer un juego que me enseñó Cristian Belandria, maravilloso, que les voy a contar a continuación. Ellos estaban de frente, los alineé, hice un juego con ellos, no les voy a contar el juego porque no importa mucho, pero cuando terminé tenía a todos los que habían fallado y se supone que cuando la gente falla tiene que hacer una penitencia, ¿no es cierto? Imagínense ahí conmigo, echen a volar su imaginación de niños y vean a todos los que habían perdido detrás de mí y como 80 chamos más de aquel lado. Y estábamos hablando, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué penitencia le hacemos? Y la gente decía, que bailen esto, que hagan flexiones, que hagan tal cosa, que salten como ranas, que hagan tal... Entonces yo seguía preguntando, ¿y qué más podemos hacer que ellos hagan? Y la gente estaba enardecida, ¿no? Que hagan esto, que hagan lo otro. Y pausa. Quiero hacer un paréntesis para que tenga más significado la historia. En gran parte del campamento ellos no estaban participando tanto, solo en los juegos que tú los veías jugando, pero no eran de esos chavos latinoamericanos que están metidos en el campamento y gritan y se rasgan las vestiduras así en plena emoción, ¿no? Ellos estaban en las palabras normalmente tranquilos. Entonces cuando ellos reaccionaron de esa manera, obviamente había un mover pasional ahí, ¿no? Y les decíamos, cuéntenos, ¿qué otra penitencia podemos hacerles? Y ellos estaban gritando enardecidos. Entonces yo hice una pausa y les dije, realmente ellos se merecen que nosotros les pongamos un castigo porque perdieron en el juego, ¿no es cierto? Pero yo quiero darles un regalo. Y fui y busqué una cesta que había preparado previamente y les regalé chocolates más o menos caros, bueno, por lo menos para nosotros son caros. Y le di un chocolate a cada uno, un dulce, un chocolate, unos pingüinitos, como un paquete de pingüinitos, no un pingüinito, Snickers, cosas así. Les di buenos regalos. Ellos estaban como asombrados y les dije, sí, eso es todo, pueden sentarse. ¿Y cuándo se van a sentar? Yo les digo, ustedes, la actitud de ustedes me hizo recordar una historia en la palabra del Señor. Y es cuando agarran o sorprenden a una mujer en adulterio. Podríamos tener otra imagen en la mente, por ejemplo, la imagen de cuando decían crucifíquenlo. Ellos estaban desde este lado, como ellos estaban a salvo, estaban tratando de atacar a los que estaban, digamos que perdieron. Obviamente no se compara que lo manden a matar con una penitencia, por supuesto que no, pero lo que había adentro, ese furor
por el castigo de otro, ese sentido de justicia. Puedo hacerle maldad porque se lo merece. Él falló. Ellos perdieron en el juego y yo no perdí. Entonces, ese sentimiento se parece mucho a los de crucifíquenlo. Era como una turba declarando justicia sobre otro. También se parece mucho a esta historia. En Juan, capítulo 8, del 1 al 11, se narra la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Quiero leerlo con ustedes. Dice así: Jesús regresó del Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Ellos estaban ahí, no solamente los fariseos, sino que había una turba exigiendo justicia. Muchos de ellos ya tenían una piedra en la mano, porque más adelante vamos a entender por qué. Pero ya tenían piedras en la mano para comenzar a apedrearla. Se parece mucho a esa historia o a ese sentimiento que tenían los muchachos en el campamento. Fíjense lo que dice: muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se retiraron uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ella respondió: ninguno, Señor. Yo tampoco, le dijo. Vete y no peques más. Personalmente, esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. Creo que nosotros, casi todos nosotros, fuimos sorprendidos en pecado, en muchos sentidos. Y personas se levantaron a exigir justicia, a exigir que nos mataran o que nos metieran en la cárcel o que pagáramos, o desearon que la justicia divina en algún momento hiciera que cayera un rayo sobre nosotros y nos pasara algo. Pero sé que estoy exagerando, pero síganme la idea. Sé que todos nos hemos sentido en ese momento en el que hemos sido juzgados y en el que nos sentimos culpables. Pero el único que tenía la oportunidad de apedrearnos nos perdonó. Y creo que ese es el primer regalo. Esta es la primera historia y el primer llamado. Necesitamos aceptar la gracia de Dios y el regalo que nos da, comprender a plenitud el regalo que Dios nos está dando al perdonarnos. Cuando nos merecíamos un castigo, Él nos dio un regalo. Cuando nos merecíamos un juicio, Él nos dio una oportunidad. Cuando nos merecíamos ser enjuiciados, Él nos dio una promoción. Es como que tú cometiste el error de robar en tu trabajo y estás listo, fuiste sorprendido y estás listo para ser despedido y la policía está lista para llevarte a la cárcel. Y tu jefe diga: no, en vez de apedrearlo, en vez de encarcelarlo, quiero darle una promoción, lo voy a nombrar jefe. ¿What? No tiene sentido para nada que me den una promoción cuando merezco un castigo. Es exactamente lo mismo que Jesús hizo por nosotros, que el Padre hizo al enviar a Jesús por nosotros. Y este regalo a veces es difícil de comprender. No tiene sentido para el sentido de justiciero humano, de la justicia humana. No cabe el hecho de que Dios nos dé un regalo cuando merecemos un castigo. Nos pasa y nos damos cuenta mucho cuando hay una persona que peca y que falla y estoy tratando de hablar con él o con ella acerca del regalo de Dios y me dice que no me siento digno. Y yo le digo: es que nunca has sido digno. Siempre ha sido un tema de gracia, un regalo no merecido. Nos vamos a la prédica del domingo pasado.
es un regalo de Dios y deberíamos poner nuestro foco en Él, en su regalo, en su favor, en su gracia. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta que deberíamos reaccionar con gratitud. Como Jesús le dijo a esta mujer, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Vete y no peques más. Y ese es el primer llamado que quiero hacerte. Amado, necesitamos aceptar de una vez y para siempre el regalo que Dios nos da de gracia. De gracia. No te lo mereces, mereces castigo, pero yo te quiero dar un regalo, te dice el Señor. Te sientes indigno y lo eres, pero yo te quiero bendecir. Yo me he empecinado contigo. Quiero alcanzarte, quiero bendecirte, quiero cambiarte. Dice en Efesios, creo, que Él quiere exhibir su gracia a través de nosotros. Y solo tenemos que respirar y aceptar. ¿Puedes respirar ahí conmigo y aceptar este regalo? Me encanta, en este caso, una canción que escribí ahí que dice: abrimos paso a tu gracia. Si puedes, abre tus manos ahí donde estás y di: abro paso a tu gracia, Señor. No me merezco nada, pero te doy tantas gracias. Quiero que tu gracia me transforme y que me cambie para siempre. Aunque no me merezco nada, no quiero seguir por mi justicia, sino por amor y por corresponder lo que tú me das. Te lo pido, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que si aceptamos ese regalo, amados, definitivamente vamos a ser transformados para siempre. Y también vamos a otorgar gracia a otros, en vez de juicio y castigo. Bien, ese es el primer llamado. Recuerden que son 3 historias, 3 llamados. Primera historia, primer llamado. Primera historia, mujer sorprendida en adulterio. Primer llamado, aceptemos su gracia. Vamos con el segundo. La segunda historia es la del hijo pródigo o el hijo perdido. Honestamente, yo creo que, como dicen algunos pastores amigos, el que colocó los títulos estaba como medio bajoneado ese día, porque esta historia no tiene que ver tanto con el hijo perdido, sino más con el padre que encuentra, el padre que corre, el padre que busca. Y obviamente aquí tenemos esta parábola, está en uno de los sitios donde sale, es en Lucas 15, y me encanta la narración de esta parábola. La mayoría de ustedes conocen la historia. Para no leerla y avanzar rápido en el tiempo, está el hijo que le dice al padre: dame lo mío. El padre le entrega todo el dinero que le correspondía a su herencia. Este hijo va y gasta todo el dinero y está en un momento dado solo, sin amigos, comiendo de las algarrabas, creo que se dice, de los puercos, o sea, comiendo la comida de los puercos. Y en ese momento piensa, dice que vuelve en sí y piensa, hasta los jornaleros, los trabajadores de mi padre comen mucho mejor que yo. Voy a volver y le diré que me haga uno de sus jornaleros, porque yo no soy digno de ser su hijo. Él andaba con todo ese rollo, toda esa historia en su mente, y me hace recordar otra vez aquel que no ha aceptado el regalo de la gracia, ¿no te parece? Porque es que estos 3 llamados están conectados y lo vamos a ver. Pero en función de eso, este hijo se devuelve a su casa y me llama mucho la atención cómo al volver es demasiado increíble. Porque miren, en el verso, aquí, vamos a leer el 17. 17, recuerden, Lucas 15, verso 17, dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me aceptes o me contrates como jornalero.
Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, fíjense que no había terminado su discurso, y su padre lo interrumpe y dice: rápido, traigan a la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el mejor ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora vive. Ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la gran fiesta. Fíjense algo. Esta parábola está descrita en un contexto en la que se habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Pero no está hablando, en ese mismo capítulo, Lucas 15, se hablan de esas tres parábolas juntas. Pero la idea de la que se está hablando es del Padre, del que encuentra, de que conozcamos el corazón de aquel que halla. Y justo en eso quiero centrarme. Fíjense, no es la historia del hijo pródigo, es la historia del padre que encuentra, del padre que da gracia, del padre que a pesar de la falla abraza al hijo, lo viste con unas nuevas vestiduras, le da anillo, posición y hace una fiesta para celebrar. Esto es con demasiado paralelismo, como cuando dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Como cuando llegamos a Cristo de nuevo, cuando volvemos al Padre, se nos da una nueva vestidura en Cristo. No importando lo que hicimos con nuestra primera herencia, sino más bien recibiendo otra vez gracia y favor. Y este llamado, obviamente, es un llamado que el Señor nos hace a volver al Padre. Pero no solamente es volver al Padre, sino vestirnos con esa nueva vestidura. Es abrazar esa posición de hijo y permanecer allí. Para eso quiero ilustrarlo de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento pasaba algo muy similar. El pueblo de Israel había hecho un pacto con el Señor y Dios había mostrado ese corazón de padre muchas veces para Israel. Ellos habían fallado muchas veces y hay un momento en el que está el profeta Isaías, cuando ellos eran realmente impuros y habían fallado a la ley de Dios. Dios les había dado normas para santificarse, y aún el profeta Isaías, hermanos, el profeta que era un hombre de Dios, cuando el Señor le permite tener una visión celestial y ver el trono de Dios, Isaías se siente indigno. Otra vez, esa palabra indigno. Cuando él se siente indigno, dice: voy a morir porque soy un hombre de labios impuros. Otra vez se encuentra con la deidad, otra vez se encuentra con Dios, y al ver su santidad se refleja su miseria. Y Dios, en vez de matarlo como debía, en vez de apedrearlo, ¿se acuerdan? En vez de apedrearlo, en vez de matarlo, en vez de cortar con su vida, hace que un ángel vaya a las brasas, tome un carbón encendido y lo ponga en su boca. Quiero que vean este video para que puedan tenerlo como ilustración gráfica y podamos continuar con la enseñanza. ¿Vieron lo maravilloso que fue Dios otra vez siendo un regalo de gracia? Isaías merecía morir por su pecado y su iniquidad, y el Señor le dice: es perdonado tu pecado, es borrada tu iniquidad, y lo toca con ese carbón encendido, y él es santificado por Dios. Él merecía juicio y Dios le dio santificación. Ahora, ¿para qué es esto? Y este es el tercer llamado. El segundo llamado, es volver al Padre y permanecer en el lugar de hijo.
Fíjense que a partir de ese momento, Isaías ahora representaba ese mismo carbón, tocando a los demás con el mensaje y trayendo santidad. Cuando ellos ahora no soy yo, ojo, no soy yo el que necesita recibir este mensaje de gracia y necesita recibir el regalo de Dios. Ahora, al volver a tomar la posición de hijo, soy yo el que representa ese carbón y que toca a otros con el mensaje. A esos que merecían juicio y ahora a través del mensaje están recibiendo la oportunidad de recibir de parte de Dios santificación y perdón de pecados y vida eterna. Entonces este llamado obviamente es para que entremos en razón como el hijo pródigo, volvamos al Padre y permanezcamos en su luz, haciendo su obra. Y obviamente esto me conecta definitivamente con el siguiente punto, la siguiente historia y el siguiente llamado. Jesús, por excelencia, es el representante, el primogénito, el primero, el ejemplo. Y vino como hijo para que pudiéramos nosotros seguirle y hacer lo mismo. Y obviamente Jesús cambia las normas y las reglas de la sociedad en ese tiempo. Y esta historia es súper importante. Dice Lucas 8:40 en adelante. Del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. En ese contexto, voy al 43, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba cura ninguna. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro le dijo: Maestro, la multitud entera te apretuja y tú dices: ¿quién me tocó? Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella explicó que le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. A mí me encanta esa historia, especialmente porque en el contexto vemos mucha riqueza en este asunto, ¿no? Jesús fue, digamos, el mismo Dios hecho hombre, pero Dios lo trae a él y dice: Él es mi hijo amado en quien me complazco. Para todos nosotros que volvemos a casa del Padre, Jesús es el ejemplo de cómo comportarnos. Sin embargo, los fariseos en ese tiempo no podían tocar a esta mujer porque si la tocaban, ellos eran contaminados. Por eso esta mujer era rechazada. Si ella viniera caminando aquí conmigo y yo la veo, inmediatamente me alejaría de ella, porque yo no quiero ser impuro, porque yo no quiero estar cerca de ella, no quiero que me toque, no quiero que me contamine ritualmente hablando, por ley de Dios. Entonces los fariseos huían de estas personas, huían de esta mujer, porque si ella los tocaba a ellos, ellos eran contaminados. Ahora, cuando tocó a Jesús, Jesús no fue contaminado, sino que ella fue sanada. Y hay una revelación importante que entender en este momento, y es que a nosotros como hijos de Dios, aquellos que aceptamos el regalo de su gracia, aquellos que volvimos a casa del Padre y que hemos sido revestidos de Cristo y que se nos ha colocado el anillo de autoridad y que hemos sido llamados a compartir de su amor, cuando otros nos tocan, no nos contaminan, sino que nosotros, el poder que hay en nosotros, las vestiduras que hay en nosotros, la naturaleza que hay en nosotros, los sana a ellos. Y eso es increíblemente brutal de entender, porque al principio de mi ministerio, al principio de mi caminar como cristiano, yo me alejaba de los malvados, de los que yo consideraba malos, de aquellos que me podían incitar a pecar. Y creo que tal vez por un tiempo eso fue saludable, porque tal vez yo al principio era un poco susceptible y me sentía malo, triste, y tal vez ellos podían influenciar sobre mí. Por esa razón, estadísticamente,
los nuevos creyentes son los únicos que predican la palabra. Porque la mayoría de los demás, después que tienen 1 año y medio o 2 en la iglesia, dice que la gente se aparta de los no creyentes. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, a mí me costó mucho dejar de decir groserías. Y cuando dejé de decirlas, si estaba en un ambiente donde hablaban con groserías, a mí me causaba piquiña y me iba corriendo a donde me sentía cómodo en la iglesia. Pero si queremos ser como Jesús, tenemos que estar con ellos. Tenemos que hacer espacio en la agenda para que no tengamos la idea fariseística, si es que se puede decir así, de que ellos me van a contaminar, sino que seamos como Jesús, que podamos estar en ese lugar con una misión y un propósito, que es compartir el mensaje con ellos y sanarlos a ellos. Otra vez, recibimos un mensaje de gracia, compartimos un mensaje de gracia y nos dejamos usar por Dios como esos carbones que ahora llevan sanidad y bendición a ellos. Creo que es importante que entendamos esto porque la mayoría de nosotros se va corriendo a donde estamos cómodos, donde nos sentimos amados, complacidos, perdonados, y pasamos tanto tiempo ahí que ya empezamos a tener pleitos, ¿no es cierto? Empezamos a competir o a sentirnos mal. Pero si pasáramos más tiempo siendo amigos de pecadores como Jesús, tendríamos más tiempo para orar, tendríamos más ese corazón de Padre, ayúdame para que este hermano te conozca, dame las palabras correctas. Estaríamos más enfocados en la misión y menos enfocados en opiniones, en pleitos, en detalles de mi hermano. Y creo que el llamado que el Señor nos está haciendo con esta tercera historia es a compartir su amor. Si tú recibiste este mensaje de la gracia que el Señor nos da, si tú aceptaste este mensaje de vivir en la luz, el siguiente llamado, a juro, es: comparte su amor con otros. Tú no merecías lo que Dios te dio, como otros no lo merecen, pero ellos no lo pueden encontrar a menos que alguien les predique. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predica? Nos enseña la palabra de Dios. Así que con todo mi corazón quiero cerrar con esto. Acepta la gracia de Dios. Es un regalo que el Señor te da. Tú eres esa mujer sorprendida en adulterio que merecía castigo. Tú eres ese joven del campamento que merecía la penitencia. Y Dios te dio ese regalo maravilloso del perdón, de la gracia y de la vida eterna. Definitivamente acéptalo. No trates de ser moral, no trates de merecerlo. Por supuesto, por amor, por corresponder, ahora vete y no peques más. Entra en tu proceso de santificación. El segundo llamado es: corre a los brazos del Padre y vive, permanece en la posición de hijo, con tu anillo y tu vestidura puesta. Permanece allí porque es el mejor lugar en el que puedes estar. Pero obviamente, Dios también tiene el corazón de alcanzar a otros. Por favor, no te acomodes entre los cristianos como Jesús. Sé amigo de los pecadores. Pasa tiempo con ellos. Comparte la palabra de Él con ellos. En vez de compartir juicio y crítica, recuerda que el Señor a ti te dio gracia. Y dale gracia a ellos, porque si ellos ven gracia en ti, van a poder conocer al Dios de gracia también. Así que, por favor, seamos menos como los fariseos y más como Jesús. No tengamos miedo de la fuerza o del poder que hay en ellos o de lo sucio que hay en ellos. Más bien, creamos de todo corazón en el poder que hay en nosotros, que la palabra dice que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Que nos conozcan, hijos de Dios, que nos conozcan como amigos de pecadores. No para tapar su pecado, para complacer en su pecado, para incluso ser influenciados por su pecado, sino para que ellos puedan conocer al Dios de gracia y que nosotros seamos esos carbones que los tocan y los santifican.
Ese es el reto final y el llamado. Permíteme orar por ti. Padre bueno, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno de mis amados hermanos, que ellos, Señor, puedan aceptar este regalo de tu gracia, que se sepan y se sientan indignos, pero que este sentimiento no los haga sentir culpables, sino que los lleve a corresponder. Como dice tu palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ayúdanos a aceptar que nos has perdonado mucho para que amemos mucho. Dios mío, ayúdanos a volver al Padre una y otra vez. Cada vez que fallemos, que vayamos corriendo hacia ti, sabiendo que tú eres el Padre que corre hacia nosotros. Nosotros corremos, pero tú también corres de vuelta y nos abrazas y haces fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, a volver a ti, a dejarnos vestir por ti, a dejarnos poner el anillo por ti y a permanecer en tu luz. Asimismo, Padre bueno, oro por mis amados para que podamos ser llenos de tu amor y compartir ese regalo de gracia. Ahora que recibimos tu gracia, que recibimos tu vestido, que recibimos tu autoridad, que seamos también nosotros como Jesús. Que no nos dejemos llevar por la levadura de los fariseos, sino que más bien, Señor, seamos como tú. Porque los sanos no necesitan médico, porque ellos no pueden contaminarnos. Porque cuando permanecemos en ti, por eso es tan importante los dos primeros, el poder que habita en nosotros trae sanidad a ellos. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sueño despierto y veo todos esos carbones encendidos que me están viendo ahora mismo, que van a tocar la vida de otros, que van a abrazar su gracia y que van a permanecer en ese lugar en el que Dios los tiene, vestidos, bañados, limpios, llenos del Espíritu Santo. Que el Señor te use con poder y que pueda vencer tu justicia humana para que recibas el regalo de Dios, lo atesores, permanezcas y lo compartas. Un abrazo fraternal.